la reconfiguración del mapa en Asia Occidental o lo que mediáticamente aquí en Occidente se denomina Medio Oriente. No hay una definición única, hay muchas lecturas para ver cómo definir a esa zona geográfica, pero lo importante es entender que está habiendo reconfiguración de las alianzas, de lo que está sucediendo a raíz de lo que fue la agresión a finales de febrero de este año de los Estados Unidos y del ente sionista o del Estado de Israel contra la República Islámica de Irán. Uno de los portales y uno de los lugares que recomendamos siempre consultar para entender lo que está sucediendo por aquellos lados es de Cradle. La cuna sería la conversión al castellano. Es un portal muy interesante, tiene participación de gente, de colegas periodistas y de analistas de distintas partes de esa región. Y tuvo durante mucho tiempo, sigue teniendo, afortunadamente, a un colega de aquí, de nuestra América, que es el jefe de redacción o el jefe de noticias del portal. Y tiene la gentileza, además es analista geopolítico obviamente, y tiene la gentileza de estar en comunicación con nosotros para charlar un ratito respecto de este tema. Es Esteban Carrillo y lo saludamos desde aquí, desde Argentina. Nicolás, Miranda y Claudia, te saludamos. Esteban, muchas gracias por haberte tomado unos minutos un sábado por la mañana. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, Miranda, Claudia, gracias por tenerme aquí. Un saludo muy grande, igual a todas las personas que nos acompañan. Bueno, a ver, Esteban, han pasado varias semanas, un poco más de un mes, desde esa primera agresión, entrecomillado. Todo parecía indicar que iba a ser la destrucción de Irán, o eso es lo que narraba tanto Benjamín Netanyahu como Donald Trump y lo que amplificaban los medios occidentales. Después terminó pasando con el cierre del estrecho Hormuz, que parecía que lo que querían era intentar volver a ese sistema de libre navegación por un mar que pertenece a Omán y a Irán. No hay aguas internacionales en esa región. Más allá de que hasta ahora no se había cobrado nunca peaje, como sí pasa en el canal de Suez, en el canal de Panamá o en muchos otros pasos marítimos. Y ahora Trump aparece vanagloriándose de que están cerca de tomar una decisión. Hay discusiones, hay negociaciones evidentemente entre las dos partes, con la mediación de varios países. Pakistán creo que es uno de los que está jugando fuerte ahí. Pero a los pocos segundos se ponen en desacuerdo. Trump dice que es más de lo que le gustaría a él. Irán sale a desmentirlo. ¿Cuánto hay de posibilidad real de un acuerdo? ¿Cuánto hay de posibilidad de que esto no, en definitiva, no se siga resolviendo de la manera como viene hasta ahora, que es a través de la fuerza, a través de los misiles? Pues mira, es en verdad, eso yo diría es la pregunta del millón, ¿verdad? De que existe o no la posibilidad de que lleguen a un acuerdo. Desde mi punto de vista, yo no veo cómo, porque honestamente las posturas de ambos lados están completamente opuestas, ¿no? Ellos ya ni siquiera estamos hablando de dos orillas diferentes, podríamos estar hablando de dos planetas diferentes en realidad, porque Estados Unidos no abandona esta exigencia de que Irán entregue su uranio enriquecido, de que desmantele las plantas nucleares, esencialmente deje por completo su programa nuclear, que finalmente ha sido un programa nuclear pacífico, a pesar, porque desde la década de los 80s, Nicolás, puedes encontrar artículos o menciones en discursos de este tema de que Irán está a meses, a semanas, a días de construir una bomba nuclear. O sea, han sido más de 30 años con ese cuento. Y mientras tanto, bueno, los iraníes constantemente han puesto regulaciones, tenían su propia, una prohibición religiosa, que se dice una fatwa en contra de armas de destrucción masiva, que se mantiene hasta el día de hoy. Y es más, nunca hay que olvidarnos que la guerra, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán inició en el medio de conversaciones, de conversaciones diplomáticas, y justo un día después de que Irán haya presentado una propuesta que los mismos negociadores describieron como muy buena,
como excelente en realidad. Pero obviamente aquí hay otros intereses en juego. Entonces, esta exigencia por el lado estadounidense va a continuar porque finalmente es lo que pide Israel, ¿verdad? Y Estados Unidos e Israel son dos lados de una misma moneda, trabajan en conjunto para el mismo objetivo. Del lado iraní, bueno, ellos también ¿qué es lo que termina siendo esta guerra, verdad? Una guerra que se suponía iba a destruir a Irán, a cambiar el régimen, etcétera, etcétera. Nunca hubo una meta, ¿verdad? La meta cambiaba todos los días. Donald Trump cada día decía algo diferente. Terminó fortaleciendo a la República Islámica, ¿verdad? Terminó esencialmente convirtiendo a un país que por casi 50 años ha vivido bajo sanciones, debilitado políticamente, económicamente, lo convirtió en el poder regional principal, en el poder principal de Asia Occidental, porque y tomando decisiones que ellos siempre habían advertido, como el control del Estrecho de Hormuz. Eso no es nada nuevo, nadie tenía que tomarle por sorpresa. Entonces, este sigue siendo, ¿no? Las dos, bueno, también un alto al fuego en el Líbano es el gran problema. Por el lado de Estados Unidos es el tema en que no abandonan y no piensan abandonar el tema del tratado nuclear, a pesar de que Irán ha dicho que esto es algo que piensan discutir después de que se levanten sanciones, de que se retiren a las tropas estadounidenses de sus fronteras, etcétera. Del otro lado, Irán ha dicho, necesitamos que reconozcan nuestra soberanía sobre el Estrecho de Hormuz. Como tú bien dijiste, el Estrecho de Hormuz en realidad no son aguas internacionales. Y en segundo lugar, que haya un alto al fuego en el Líbano y en Gaza. Esas son las dos condiciones principales de Irán. Algo que Israel no quiere entregar, ¿verdad? Israel quiere mantener lo que a ellos les gusta decir su libertad de acción dentro del Líbano, donde están llevando a cabo una campaña de limpieza étnica similar, absolutamente similar a lo que han hecho dentro de Gaza, las mismas estrategias, las mismas órdenes, la misma matanza a gran escala, destrucción de infraestructura civil. Entonces, es ahí donde se encuentra este tema de las conversaciones, no avanzan, a pesar de lo que dice Donald Trump o quien sea que salga a dar estas declaraciones. Las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos del día de hoy solo se pueden entender como intentos de manipular el mercado. Nada más. Los mercados de petróleo, los mercados de la bolsa bursátil y demás, fuera de eso, no se apegan a la realidad porque ningún lado está dando el brazo a torcer, y aquí sí hay que decir algo muy claro. Finalmente los Estados Unidos son los agresores y son quienes en realidad tienen que retirarse si quieren que el otro lado empiece a dar también concesiones. Uh-huh. Mencionabas recién el tema del Líbano. Creo que una de las cosas que, por lo menos en términos incluso hasta humanitarios, es como una de las prioridades, dado que Israel está haciendo a libre albedrío lo que se le antoja prácticamente, más allá de que está teniendo respuestas de Hezbollah. Y ahí también se da una particularidad porque el gobierno de Aoun, el gobierno formal del presidente Aoun del Líbano, que también a veces es difícil en Occidente tratar de entender, en Occidente, en los países de América Latina, tratar de entender también los formatos que a veces distan bastante de lo que estamos acostumbrados aquí en América Latina, de cómo se reparten los poderes y demás. Y un gobierno al que lo están presionando de todos lados para que incluso combata a quienes está combatiendo los israelíes, para que no los sigan invadiendo y no les sigan ocupando territorio. Y esto se da, me parece, también en una reconfiguración en general que está habiendo en la región. Vimos cómo Emiratos Árabes directamente se posicionó del lado de Israel, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán en una especie de alianza de seguridad que cambia un poco la ecuación. Supongo que también con el visto bueno de China y de Rusia en esta lógica, y con Irán como un actor que también va a ser parte de esa mesa de discusión. Se está reconfigurando el mapa de una manera bastante interesante en la región. Así es, o sea, hay que remontarse un poco. Tal vez fue hace un par de años que el señor Netanyahu, criminal de guerra buscado en todo el mundo, se paró enfrente de las Naciones Unidas con un mapa y dijo que iba a construir un nuevo Medio Oriente, ¿verdad? Mal llamado Medio Oriente. Y bueno, ha terminado haciéndolo en realidad. Este es el plan, ¿no? Este es el gran plan del señor Netanyahu, pero no creo que las piezas han caído exactamente como ellos
lo pensaban, ¿no? Porque otra cosa más que logra la guerra contra Irán, aparte de fortalecer al régimen iraní, es finalmente poner al desnudo la fragilidad de las defensas de Estados Unidos, ¿verdad? Y de las alianzas que han forjado a través de décadas. O sea, esta guerra abierta duró 44 días, me parece, 40 días, 44 días, y era constante, en primer lugar, los ataques dentro del Golfo, que los Estados Unidos esencialmente tomó la decisión de no proteger a sus aliados, ¿verdad? Movió defensas aéreas de ciertos países para proteger a Israel. O sea, todo lo que había sido prometido, todos los miles y miles de millones de dólares que los países del Golfo habían entregado a Estados Unidos por su seguridad, terminaron esfumándose en un momento. Entonces, eso levantó obviamente inmediatamente preguntas sobre cuál tiene que ser el futuro, ¿verdad? Porque los países del Golfo tienen muchos problemas, en realidad tienen, o sea, en verdad, monarquías sanguinarias, represivas, pero que finalmente también son pragmáticas, ¿no? Y dicen, al final de todo esto, los iraníes van a estar aquí y nosotros vamos a estar aquí. Entonces tenemos que aprender a convivir de una u otra manera. Y ahí es cuando entran estos actores que tú mencionas, ¿verdad? Pakistán, aliado muy cercano de la China, y también, bueno, Turquía hasta Egipto, ¿no? Arabia Saudí también plantándose un poco más como tratando de encontrar una salida a todo a esta compleja situación, que también ha dejado muy claro que la normalización con Israel en realidad no trae seguridad, ¿verdad? Pasaron tantos años prometiendo que los acuerdos de normalización, que las monarquías árabes están siendo básicamente forzadas, bueno, tal vez no forzadas, pero empujadas, ¿no? a firmar. Se suponía que iban a traer seguridad y bienestar y demás, y más bien han traído lo opuesto, ¿verdad? Les han dejado a ellos al frente de batalla para proteger a una entidad que está cometiendo un genocidio finalmente, no a vista y paciencia del mundo entero. Entonces, todo esto pesa, ¿verdad? Todo esto va a generar grandes cambios. Hay que entender también muy bien, una de las exigencias de Irán es el retiro de las fuerzas estadounidenses de la región, que es algo inevitable. Yo creo que todos estos países de la región también lo entienden, ¿no? Es inevitable que las fuerzas de Estados Unidos en su momento se van a ir, no puedes tener los portaaviones de ahí por el resto de su vida. Y aparte, ¿qué interés existe ahora ya en reconstruir las bases que Irán terminó destruyendo, ¿verdad? Porque Irán destruyó por lo menos 16 bases estadounidenses en toda la región. ¿Quién va a pagar por esa reconstrucción? ¿Y qué beneficio tendría reconstruir ninguna de estas bases? Porque aparte ya no eran ni siquiera solo las bases, estaban atacando centros de los servicios de Amazon, por ejemplo, ¿verdad? O otro tipo de data centers que había en la región, porque también estaban siendo utilizados como parte de esta estrategia de guerra. Entonces, hay hoy en día una nueva Asia Occidental. Se está conformando, ¿no? Entre alianzas. Irán se está tratando de asegurarse que Omán, por ejemplo, sea parte de este control del estrecho de Hormuz. Arabia Saudí, Turquía y Pakistán tienen ya su propio tratado de defensa. Emiratos Árabes, alma, cuerpo y corazón con los sionistas, o sea, Emiratos Árabes se ha convertido en el tercer eje de la alianza sionista, y es más, ellos fueron parte de la guerra en contra de Irán, lanzaron ataques también en contra de Irán. Y por otra parte tienes, bueno, ¿no? Países como Irak, como Siria, que finalmente son controlados por Estados Unidos, y al Líbano, ¿no? Volviendo a lo que mencionaste tú también sobre la situación interna en el Líbano, que tiene un gobierno que esencialmente ha dado el visto bueno a que se mate a su gente, a que se extermine a la población del sur del Líbano. Desde el inicio del alto al fuego, no muy mal llamado alto al fuego, hasta la fecha, el gobierno libanés no ha levantado un dedo ni una queja sobre la limpieza étnica de su población y el desplazamiento forzoso de más de 1 millón de personas. Finalmente diciendo, el sur del Líbano no es parte del Líbano. Esa es la postura del gobierno libanés esencialmente. Y tienes a la resistencia libanesa que, de la misma manera que Irán lo hizo con los Estados Unidos, está dejando al desnudo a Israel. Les está dejando esencialmente en una situación completamente precaria, en la cual no pueden defenderse en contra de estos drones que seguramente ustedes y las personas que nos han escuchado habrán visto en algún momento los videos de los drones que está utilizando Hezbollah. Y aparte, desmintiendo también, ¿no? Aquel relato que habían dicho, ya derrotamos a la resistencia libanesa en el 2024. Pues no, las cosas cada vez se ponen más difíciles para ellos. Así que, ¿qué depara el futuro? Pues todo en realidad depende de estas conversaciones entre Irán y Estados Unidos.
y se reinicia la guerra o no, que a mí personalmente me parece algo inevitable, en verdad, que esta guerra reinicie. Esteban, ¿qué tal? Miranda te saluda. Bueno, quiero retomar algunas por ahí de las cuestiones que fuiste planteando. En principio, la semana pasada hablábamos acá de esta votación unánime para disolver el Parlamento israelí, que bueno, en algunos medios fue titulada como, bueno, que Netanyahu de alguna manera y su coalición de gobierno extremista tenía los días contados. Entendemos que la realidad capaz es un poco más compleja, pero vos recién mencionabas algunas cuestiones que para mí son bastante trascendentales, ¿no? Bueno, el hecho de pronto encontrarnos con un ejército que se había levantado como una superpotencia, digo, regional invencible. De pronto creo que desde el 7 de octubre del 23, cuando las fuerzas militares colapsan ese día, y hasta hoy con algunos ejemplos como los que mencionabas en relación a la resistencia del Líbano, me parece que también hablan de la actual implosión política. Vos, en principio, digo, ¿qué chances ves de que efectivamente el gobierno de Netanyahu se termine a la brevedad? Y en caso de que eso suceda, ¿qué impacto crees que puede tener en la región? Este tema del colapso del Parlamento israelí hay que tomarlo con un poco de cuidado, porque desde mi punto de vista me parece que es algo bastante superficial, ¿no? Es algo que está muy medido. Me parece que porque finalmente cuando ves en realidad lo que significa que colapse el Parlamento israelí, significa que después de que se dé este voto, esencialmente tienen 90 días para declarar elecciones. Y ese punto nos llevaría esencialmente tal vez a un mes de diferencia de lo que serían las elecciones que ya están en este momento acordadas, ¿no? Que son para octubre. Entonces, puede ser más bien un intento de la misma coalición de Netanyahu de rescatarlo, ¿verdad? De rescatarlo a él mismo, porque Netanyahu, él es la personificación del dicho, no hierba mala nunca muere. Este tipo se ha salvado de todas. En verdad, yo nunca he visto un caso en el que todos los santos días encuentra una manera de no dar su testimonio en el caso de corrupción, ¿verdad? El tipo enfrenta un caso de corrupción y todas las sesiones de una u otra manera logran cancelar, posponer, es que pasó algo, etcétera. Entonces, este tipo sabe caer, ¿no? Sobre sus cuatro patas, pero también refleja, obviamente, que dentro de no solo el gobierno de Israel, sino de la misma sociedad y de la esfera política, existen grandes divisiones, porque también, si te pones a ver las encuestas, el partido de Netanyahu aún mantiene el liderazgo, ¿no? Si hubiera elecciones hoy, el partido de Benjamin Netanyahu obtendría la mayor cantidad de asientos, no para una mayoría, pero sí más que los demás. O sea, es una locura, honestamente, ¿no? Y también tienes a la oposición, que termina siendo, no, en verdad pone en cuestión qué es lo que significa ser oposición en Israel, porque están de acuerdo con todo. Están de acuerdo con el genocidio en Gaza, están de acuerdo con la guerra en Irán, están de acuerdo con el genocidio que se sigue expandiendo en el Líbano. O sea, están de acuerdo con seguir recibiendo armas sin cesar de Estados Unidos para crear guerra y masacres. O sea, ¿qué tipo de oposición? ¿No? Ya son solo sobre temas internos en particular. El tema que en verdad causa más furor internamente en Israel es la conscripción de los ultraortodoxos, de los judíos ultraortodoxos, que está al centro de todo este tema del colapso del Parlamento. Entonces, ¿qué significaría para el resto de la región? Honestamente, y tal vez no quiero ser pesimista, pero yo no veo que exista mucha diferencia si es que mañana colapsa el gobierno de Netanyahu o si es que se mantiene hasta que haya elecciones, porque los que van a venir a reemplazarlo no van a cambiar mucho en sus posturas. Internamente podría, o sea, bueno, a mí lo que me parece finalmente es que todo este tema tiene que ver con tratar de darle a Netanyahu una salida, ¿no? El tipo enfrenta un caso de corrupción dentro de Israel. Aparte, es de la única autoridad de su gobierno que hasta el día de hoy no ha tomado responsabilidad por los errores que se cometieron el 7 de octubre del 2023. Es criminal buscado por la Corte Penal Internacional. Es paria mundial, o sea, paria mundial. Muy pocos países, ¿verdad? Tristemente, algunos de Latinoamérica todavía quieren tener lazos con este personaje. Entonces, puede ser más, es por ahí, ¿verdad? Darle una salida, decir, se colapsó su gobierno, pero quitarle todos los casos que tiene en su contra, ¿no? Que es finalmente lo que Donald Trump a cada día, cada semana insiste eso, ¿verdad?
les dice, dejen ya, indulten a Netanyahu y demás, etcétera. Siempre pone estos mensajes. Entonces, la situación interna de Israel es grave, ¿no? Eso también quiero dejar en claro. Lo fue grave antes del inicio del genocidio en Gaza. Era una cosa increíble ver las movilizaciones que existían sobre el tema de que querían quitarle el poder a la Corte Suprema. Después del genocidio en Gaza, ese tema quedó un poco por un lado, pero las divisiones continúan, el extremismo se sigue expandiendo y es finalmente un país y un sistema político que lo que busca es el exterminio de sus vecinos. Y eso es verdaderamente preocupante y es lo que necesita una respuesta de la comunidad internacional, ¿no? Porque finalmente esto es una amenaza para mucho más allá, que va mucho más allá de solo Asia Occidental. Hola Esteban, Claudia te saluda. En alguna de tus intervenciones habías dicho algo que a mí me pareció muy interesante y es ver estos paralelismos entre lo que sucede en Asia Occidental y América Latina. Y esto tiene que ver con la expansión de Israel y del proyecto del Gran Israel en definitiva. ¿Cómo ves tú la situación? Háblanos como más sobre estos paralelismos que ves. Me interesa saber eso. Claro, es que hay que entender que finalmente algo que tienen en común las regiones de Asia Occidental y América Latina son su riqueza en recursos, ¿verdad? En diferentes tipos de recursos y especialmente en aquellos que son para la nueva economía, ¿verdad? Para la inteligencia artificial, los drones, etcétera, etcétera, todas estas cosas que se nos avecinan. Entonces, estamos presenciando en este momento, en realidad desde la llegada del señor Donald Trump, que se acelera este tema de una carrera por acaparar recursos, ¿verdad? A eso se reduce, por ejemplo, la guerra arancelaria, la guerra en Irán, la doctrina Monroe en América Latina, ¿no? El secuestro de Venezuela y sus recursos, etcétera. Todo tiene que ver con acaparar recursos, porque es la única manera en que el imperio estadounidense puede mantenerse vivo a sí mismo. Y es algo que están simplemente trasladando las mismas estrategias que utilizaron en Asia Occidental para destruir todas estas naciones, ¿no? Desde revoluciones de colores hasta escuadrones de la muerte, golpes de Estado, guerras sin fin, genocidio y demás. Es las mismas estrategias las quieren pasar a América Latina y financiado por Israel, ¿no? O sea, ustedes sin duda están al tanto del tema de Honduras Gate, de todo este esquema que se ha creado, financiado por el gobierno de Israel para América Latina, ni hablar de Milei, ni hablar de personajes como Daniel Noboa, Rodrigo Paz, Nayib Bukele, que todos se alinean, ¿verdad?, a esta misma idea. Y los puedes comparar también con los líderes de Asia Occidental, que son tan entreguistas, tan dispuestos, no tan cipayos para dar todo lo que pida el imperio. Y finalmente, ¿no?, este tema del Gran Israel, que es algo que los mismos líderes israelíes ya hablan muy abiertamente de esto, va mucho más allá que solo control territorial, ¿verdad? Porque así es como se lo entiende generalmente, ¿no? La tierra prometida desde el río Nilo en Egipto hasta el Eufrates en Siria, esencialmente desapareciendo a por lo menos 4 o 5 países del mapa. Pero el tema de Gran Israel va más allá en realidad, porque hay que ver algo. Yo aquí les recomiendo siempre a personas que nos estén escuchando, ¿no?, que busquen en el internet. Este tema se llama Pax Silica. Esto es una estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos que busca esencialmente proteger a Israel y hacerlo central a la cadena de suministros para la inteligencia artificial, para así, ¿no?, que sea que sea el eje central de este nuevo sistema económico que se está creando. Y también tiene mucho que ver, por eso, volviendo una vez más a los recursos, ¿no? A los recursos, al triángulo de litio en Argentina, Bolivia y Chile, a los demás recursos, ¿no?, que América Latina en verdad está desbordándose de recursos naturales. Todo tiene que ver con la protección de este ente genocida. Y ahí es la verdad, la pregunta que todos debemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué todos estos gobiernos trabajan en conjunto para proteger a una entidad que en este momento es el país menos popular del planeta? O sea, en verdad, en las encuestas son los menos queridos en todo el planeta, pero ¿no? Ahí ya entran en colación otros temas y finalmente a quiénes le rinden pleitesía los gobernantes, ¿verdad? ¿Por qué están tan dispuestos a entregarse y entregar sus recursos
a Israel, a Estados Unidos, a este eje que actúa como una mafia, finalmente, que lo que está haciendo es expandir sus estrategias genocidas, ¿no? Porque, amigos y amigas, o sea, las personas que nos escuchen, este tema, lo que estamos viendo en Gaza, pasó de ser un genocidio a convertirse en una estrategia de exportación, o sea, exportar la estrategia militar de lo que se hizo en Gaza a otros países, y es algo que se va a seguir expandiendo, se va a seguir, va a seguir tomando más poder mientras no se actúe en su contra. Porque esa es finalmente la razón por la cual en los últimos 3 años hemos visto este intento constante de desmantelar la ley internacional, ¿verdad? De sancionar a jueces, de amenazar a fiscales de La Haya y demás. Es para dejar el campo abierto y así crear este gran sistema de lo que a mí me gusta llamarle la globalización del fascismo y la exportación a gran escala de las tácticas genocidas. Esteban, seguramente quedan 800.000 temas para seguir charlando porque se podría profundizar en un montón de cosas, pero bueno, el tiempo que teníamos en esta oportunidad era medio limitado. Lo que sí, dejamos la puerta abierta para seguir analizándolo en alguna otra oportunidad porque es interesante poder abrir alguna de esas puertitas y por haber laburado y vivido en el Líbano, tenés ahí un plus de información y de conocimiento cultural y de conocimiento de cómo funciona la vida en la región, que es interesante para poder aprovechar, dado que también no hay muchas personas de habla hispana que manejen como muchos de esos elementos que nos ayuden también a entender las idiosincrasias, las formas de vínculo, la relación que hay con la religión, por ejemplo, que no es la misma que tenemos aquí. Bueno, en fin, un montón de cosas que seguramente estará bueno para poder retomarlo en algún otro momento. Con todo gusto, Nicolás, muchas gracias por esta invitación. En realidad para mí es un placer y siempre un honor cuando me invitan a estos espacios, porque obviamente son temas que necesitan la atención global y porque finalmente estamos viviendo un gran cambio histórico. Esteban, abrazo grande y muchas gracias. Adiós. Charlábamos con Esteban Carrillo, analista geopolítico y jefe de noticias del portal de Cradle, portal que obviamente les recomendamos porque, si bien funciona en el Líbano, tiene información de toda la región, tiene analistas de la región que obviamente, como al igual que Esteban, que vivió en el Líbano, más allá de ser ecuatoriano, obviamente conoce de primera mano un montón de otras cosas que aquí muchas veces se nos escapan y que si no es por intermediación de alguno de estos medios o de colegas que viven y transitan esos lugares, muchas veces se escapan.